Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Estamos dando inicio a esta transmisión con Andrés Hurtado García. A ver, vamos a cuadrar esto por aquí, fijar el comentario y ya está. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos los que se van conectando. Doctora Alejandra, buenas noches, bienvenida. Antonio Rubiano, el dudo de los kayaks. César Garzón, ya les he dicho, pero es que esto hay que reafirmarlo. ¿Verdad? César Garzón, si necesitan un diseñador, es con César Garzón. El tipo es un duro en el diseño gráfico. Ahí está el contacto, Garzón César, aquí por Instagram, escríbanle. Doctora Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. JDRO40, bienvenido. Isulo28, bienvenido. Orlando Espinosa, bienvenido. Cepatoro, Viajes Desierto. Idam 1593, bienvenido. YSM1726, bienvenido. Juan Jiménez, buenas noches. Qué gusto que se van uniendo para ver nuevamente esta sesión, esta conversación con Andrés Hurtado García. Carlos Sierra, ¿qué hubo, Carlos? ¿Qué tal? Qué bueno verlo por acá, bienvenido. Ricardo en Barranquilla, qué gusto, bienvenido. Isulo28, Iván Zuluaga, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Qué gusto. Andresito ya se conectó, qué bien, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a darle un poquito más de espera para que la gente se siga conectando. Luis Pardo Barba Blanca, él fue guía en el colegio, ha hecho parte de todo este grupo de guías de Andrés Hurtado García. Hoy en día tiene una revista que se llama La Piola, búsquenlo en internet, La Piola, una revista con contenido de montaña y aventuras aquí en Colombia muy buena. Y el tipo, además, Luis es un escalador increíble que ha hecho unos proyectos muy chéveres aquí en Colombia y a nivel mundial también. Entonces qué bueno que está por acá. Juan Rizo, ¿qué hubo, Juan? Bienvenido, qué bueno que está por acá. Álvaro Materia, uno de los guías del colegio, ¿qué hubo, Juan? ¿Qué hubo, Álvaro? Acarito, ¿cómo estás? Marlio Maecha, bienvenida. Kit Perman, ¿qué hubo, Kit? Un saludo, Andrés, desde el Sumapaz, Kit Peterman. Willow, bienvenido, Willow, qué gusto. Willow, ya estuvimos hablando con Willow hace un par de semanas, contándonos sus historias, sus aventuras también en la naturaleza. Uno de los guías del Champañat, el guía más fuerte que tenemos nosotros, Willow Garzón, bienvenido. Checho Cardoso, Daisy Castillo, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo Romero desde España, qué gusto, qué bueno que se pueden unir a esta charla con Andrés, aquí ya acostumbrada de los martes. Bienvenidos. Beto Camargo, otro de los guías del colegio, con el cual tuvimos la oportunidad de charlar hace ya un par de semanas también, contándonos su historia en el Everest y pues toda una vida dedicada al montañismo. Qué bien, Betico, bienvenido. A ver, Sofi Moreno, Andy Pineda, Checho Cardoso, Juanpa, bien, qué gusto todos que se van uniendo acá. Como profe Sandra Coecha, ¿qué tal? Bienvenida. Una profe del Colegio Champañat, qué gusto verla por acá. Daisy Castillo, envía un fuerte abrazo para el hermano Andrés y todos sus muchachos. Muchas gracias. Lugar Abierto, bienvenida. Quinza, Sofi Moreno, César FMS, bienvenida. O bienvenido mejor. Vamos a darle tiempito a que la gente se siga conectando. Mientras tanto, tenemos una sorpresa muy especial. Este jueves vamos a estar aquí en directo a las 6 de la tarde también con Sebastián Álvaro. Él es el creador y director de un programa espectacular de montañas y aventuras que se emitió durante muchos años en España, que se llama Al Filo de lo Imposible. Es un ícono de la televisión española y en Europa también pues muy conocido. Él estuvo aquí acompañándonos en las Semanas de la Montaña. Gracias, por supuesto, a que es amigo de Andrés Hurtado. Y nos va a acompañar entonces este jueves 6 de la tarde, aquí por este mismo Instagram. Se pueden conectar, la publicidad ya queda montada esta noche, ya en nuestras redes Colombia Secreta, en Facebook nos pueden seguir, ahí está toda la información también, y vamos a estar charlando con él un ratico bien ameno, como lo hemos hecho todos estos días con Andrés y con todas las otras personas que nos han podido acompañar. 6 p.m, jueves a las 6 p.m. David Díaz, bienvenido. Camila Colina 19, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hoy vamos a seguir charlando entonces con Andrés Hurtado. Tenemos mucho por charlar. Qué bueno que Andrés tiene esta vida llena de aventuras para podernos contar y compartir en estas charlas,
porque pues esto es inagotable afortunadamente. Entonces vamos a tocar muchos otros temas. Hay preguntas que tenemos pendientes, no se han olvidado, la gente que nos ha estado preguntando en el chat en sesiones pasadas, esas preguntas las tenemos aquí en el tintero y se las vamos a hacer a Andrés esta tarde. Cimarrón 21, Dieguito desde Florida, bienvenido Diego, qué gusto, ya nos vamos a conectar. Bueno, para la gente que está llegando nueva y que no ha estado al corriente de estas charlas con Andrés, pues vamos a leer rápidamente algo de la hoja de vida de Andrés, algo muy cortico, porque pues Andrés tiene muchos reconocimientos y premios internacionales por ejemplo, este par de libros hermosos, Colombia Secreta, el libro de mayor venta, de lujo, de mayor venta en Colombia, hermosas fotografías, ganador en la feria de New York, y este otro, Caminando Colombia, también ganador en la feria de New York, los dos uno por los textos y el otro por las fotografías, por los relatos y por las fotografías, hermoso material. Estos libros son los que regalan a los presidentes, a los embajadores, bueno, es la parte, una de las cosas más bonitas que se puede regalar aquí para mostrar esta belleza de nuestra Colombia. Entonces, Andrés nació en Armenia, Quindío, educador, pertenece a la comunidad de los hermanos maristas, es profesor del Colegio Champagnat en Bogotá, donde inició la educación ambiental escolar en Colombia. De este modo, este colegio es el pionero de esta educación en nuestro país. Él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid en España, licenciado en letras de la Universidad del Valle en Cali, guía turístico del SENA, ha escrito en el periódico El Tiempo y en La Patria y en más de 60 periódicos y revistas de Colombia y el mundo. Dentro de sus premios, pues es que toda una vida dedicada a la naturaleza, ha tenido muchísimos, pero entre los más importantes, por ejemplo, ha sido candidato al Premio Príncipe de Asturias, le han dado condecoraciones en todos los departamentos del país, por sus libros también ha tenido premios y condecoraciones. Trabajos principales, pues ha viajado por la naturaleza de todo el planeta, grandes ríos, desiertos, montañas, mares, es montañista y ha escalado en muchos países. Por esta actividad posee un archivo de más de 3 millones de fotos tomadas por él mismo. Fue asesor y profesor de la Escuela de Alta Montaña en Madrid, en España. Dio a conocer Caño Cristales nacional e internacionalmente. Esto se lo debemos a Andrés Hurtado. Dicta conferencias con proyección de diapositivas en Colombia y en el mundo sobre las bellezas naturales de nuestro país. Es estudioso de arañas y escorpiones. Su vida ha sido novelada por Gustavo Álvarez Gardiazabal en el Bazar de los Idiotas por esta actividad. Ha tenido programas de televisión y participado en diferentes publicaciones, tanto escritas como en televisión aquí en Colombia. Pero para un resumen importante de algunos conceptos de Andrés. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología. Dice el acta del jurado que le otorgó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie de este país les importa un bledo la destrucción de la naturaleza. Escribió Antonio Caballero en la revista Semana de marzo del 97. Bueno, un saludo importante para todos los que se siguen conectando. Aquí ya está Colombia Secreta Oficial. Síganos en Instagram, en Facebook, para que estén pendientes de cuando podamos ya salir y reactivar todo esto. Ahí está la programación de todas nuestras salidas. Un saludo muy especial a todos los guías de Colombia Secreta, a todos los guías del Colegio Champagnat y el proyecto Champagnat Ama la Tierra, que está a cargo, o lo dirige nuestro querido Andrés Hurtado. Vamos a enviarle la invitación una vez a charlar con Andrés en esta tarde de martes. Esperemos a ver que Andresito nos conteste. Él ya está conectado, ya está en línea. Fue uno de los primeros en unirse. Andrés, ¿cómo estás? Mauricio, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera saludar a todos porque todas las personas que entran se merecen un saludo muy especial y con mucho respeto. Destaco algunos sin que los demás se pongan bravos. Empecemos por Alejandra Murcia, gran compañera y oftalmóloga. César Rojas, que es el jefe de los hermanos maristas en Colombia. Diego Mesa, gran compañero mío que está en Estados Unidos. Carlos Andrés Torres en Canadá. Pepe Gómez, Diego Castro, Oscar Gómez,
todos los guías del Colegio Champañá, en fin, todos, y mi familia española, mi familia, Eduardo Romero, Juan y su esposa, sus hijos, los hermanos de Arturo Romero, mi compañero de escaladas en España. A todos los que están aquí, a todos, todos se merecen un cariñoso saludo y un abrazo. Así es, Andrés, todos muy pendientes siempre de esta cita contigo los martes. Qué rico que podemos tener este tiempo y que tú nos brindas también un poco del tuyo para podernos compartir tantas historias y tantas aventuras. Aquí un saludo a Francisco González, que estuvo conmigo en Bichada en diciembre. Luego le cuento a Francisco que me quedó debiendo plata, pero eso no es problema. Un saludo muy cordial. Un saludo para todos los que se van uniendo por acá. Andrés, pues mucho por hablar. Comencemos. Hay muchas preguntas de la gente que quedaron de las entrevistas anteriores, de las charlas anteriores, y les gustó mucho el tema, todos estos encuentros con animales. Andrés, cuéntanos un poco de eso. Sabemos que hay encuentros con tiburones, con anacondas, abejas, abejas africanizadas. Bueno, por favor, cuéntanos sobre esas historias. La otra vez alguien me preguntó si me había encontrado de frente con algún animal y le contesté, pues, Así es. se me olvidan tantas preguntas, las preguntas que me hacen y de repente se me olvidan después pensando. Pues yo que a duras penas sé nadar tuve un encuentro con tiburones, así como suena. Oh, Estábamos en Gorgona en una balsa Zodiac. Estábamos fuera de Gorgona hacia el mar abierto. Yo llevaba una cámara fotográfica, iba con mucho miedo de que la cámara se me mojara, porque entraba mucha agua y en la cámara con agua salada se daña. Bien, y íbamos con un pescador, íbamos como 4 o 5 personas, íbamos con un pescador ahí, el hombre echó su anzuelo y agarró un pescado. No sabemos qué pescado, pero ese pescado era muy grande y nos tiraba y llevábamos horas y horas, a ver, sí, horas, ¿cuánto era? 1 hora al principio. Y el animal tiraba y tiraba y tiraba y el pescador decía, no, al final tiene que salir el animal porque el animal no sé qué. Y de él y yo muy asustado porque sé nadar muy poco y el mar es muy peligroso. Cuando de pronto el animal saca ¿qué sacan esa cosa grande? La aleta. ¿Ah? Saca la aleta. Nos dimos cuenta que era un tiburón. Madre mía. Y a cortar ese nylon que casi no pudimos cortarlo. De todos modos, el tiburón nos arrastró un rato y eso fue un encuentro con tiburones que me marcó mucho y me asustó mucho. Con abejas africanas tuve un encuentro yo pude morir. Estábamos en Caño Cristales y me regresé solo a traer una razón. Eran los tiempos en que una Caño Cristales se movía, no como ahora que no lo dejan mover, sino 4 horas ahí, tiene que ser con guía. Se ha vuelto complicado porque eso lo hacen para salvar al río. Así es. Y entonces no dejan que la gente se mueva mucho. En aquellos tiempos yo me movía feliz de arriba para abajo cuando hice conocer el río. Sí. Y entonces venía corriendo y había abejas africanizadas. Y me cogieron, me picaron, yo creo que unas 30 o 40. Yo perdí el conocimiento, caí al suelo, me dolía muchísimo, no sé cuánto tiempo estuve, luego me levanté y me fui. Otra vez estábamos con unos compañeros también allí en la Macarena, pero en la selva, y Andrés, íbamos pasando. ¿estabas solo cuando las abejas o ibas con algunos guías? Africana yo estaba solo, me pudo pasar algo porque yo estaba solo, pero pues tal vez porque soy muy fuerte me levanté y no me pasó nada, pero yo pude morir ahí porque era mucho veneno. Otra vez éramos como 3 o 4 personas en la selva de la Macarena y nosotros vamos abriendo selva descaradamente así con la mano, cosa que es muy peligroso, porque otra vez ahí me encontré de frente a 10 o 15 centímetros con una 4 narices, ahí, una culebra muy venenosa, la tenía al frente. Bueno, en esta ocasión resulta que topamos con un enjambre de abejas y nos picaron en cantidad y yo desesperado así y se me cayeron las gafas. Por Dios. Fuimos desesperados de ahí y un compañero se hinchó y se estaba muriendo porque no podía respirar. Caramba. Le dio y se le estaba cerrando la garganta y yo, Dios mío, este muchacho se nos va a morir. Poco a poco fue recobrándose, regresamos al sitio y por suerte encontré las gafas porque si no hubiera sido complicado. Entonces fueron algunos encuentros paranormales. ¿Usted recuerda algún otro? No, tal vez no. Usted que conoce todas mis historias.
cuando nos cruzamos con el oso en el páramo, en nacimiento del río Magdalena, en el Huila, nos cruzamos un oso con el osesno. Un Ah, poco eso sí fue lejos, muy bonito. Un poquito lejos, pero fue muy bonito, sí, eso fue, muy exactamente. bonita. Muy No, y la que bonito, ya nos sí. contaste las arañas conga que te picaron, pues esa estuvo increíble también, que hubiera sido Entonces, uno de nosotros, no lo resiste. la hormiga conga, sí, Así la es. hormiga conga. La hormiga conga, Sí, perdón. yo le recordé a la gente, yo le recordé que miraran Sí. en internet una cosa que se llama lista, ¿cómo es que se llama? Schmidt. Lista Schmidt Insectos, lista Schmidt, SCHMIDT Insectos, donde dice cuál es el hombre se hizo picar de 150 insectos, Sí. himenópteros, o sea, escorpión, no, avispas, abejas y hormigas, a ver cuál era más doloroso. Y encontró que era la conga la que me picó a mí, y la describe como andar descalzo sobre brasas ardientes con un clavo de varios centímetros metido en la planta del pie. Bueno, dejemos esa historia, sigamos. Andresito, un saludo muy especial. Veo que se conectó Violeta desde España, Andrés. Te Ah, está saludando. caramba. Violeta, todo mi cariño para ti y para Juanjo, el gran hombre del alpinismo de España, del mundo y del País Vasco, y para ti y para tu hijo, que te queremos tanto, os queremos tanto. Gracias, Violeta. Así es, Violeta, un gran abrazo y gracias a todos los que se siguen conectando. Andrés, si puedes retirarte un poquito más de la cámara para que la cara se te vea mejor. Eso es perfecto, mucho mejor porque estabas muy de frente y no te veían muy bien. Un saludo a Esteban Sanabria, Fabián Ramírez, Violeta, qué gusto. Un saludo allá a Juanjo. Recuerden, por favor, ahí en sus pantallas tienen en la parte de abajo el símbolo de interrogación, le dan clic, digitan su pregunta y esa pregunta nos va a llegar aquí a nosotros para podérsela hacer aquí en vivo, Andrés, mientras seguimos conversando. Andrés, hay otro tema una anécdota muy importante, muy chévere, que quedó en el tintero la vez pasada y tiene que ver con las conferencias que tú das a lo largo y ancho del mundo, hablando sobre Colombia, pero esta en particular es muy bonita porque fue en el Ateneo de Madrid, una sala que es la más importante seguramente de España, sino de Europa, para las conferencias. Entonces, quisiéramos que por favor nos cuentes sobre esa anécdota. Bueno, Violeta, para allá deben ser las 3 de la mañana, de modo que gracias por estar despierta a esta hora. El Ateneo de Madrid en tiempo de Franco era posiblemente la sala de conferencias más importante de Europa, porque el caudillo era el caudillo y el dictador y con todo su poder había hecho, los dictadores son así y quieren todo lo más grande, y había hecho de la sala del Ateneo la más importante de Europa. Las conferencias las abría un premio Nobel, las cerraba un premio Nobel y todos los que hablaban eran notabilidades mundiales. El Ateneo es una sala que está cerca de la Cámara de Diputados de Madrid, en todo el centro de Madrid. Resulta que el embajador de Colombia, Lalo Lloreda, Eduardo Lloreda, los dueños del país de Cali, él era el embajador en el año 74, Sí. me dijo, Andrés, se cumplen 50 años de la publicación de La Vorágine de José Eustacio Rivera, la principal novela de la selva amazónica y por lo tanto de la selva del mundo. Nos gustaría que usted, que se conoce la selva y que bla, 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 y que se sabe de memoria La Vorágine, diera la conferencia en el Ateneo para celebrar los 50 años. Yo le dije, doctor, me muero de la pena, pero no me van a aceptar. Me dijo, ¿cómo? Y es que usted no tiene autoestima. Y le dije, precisamente porque tengo autoestima. Autoestima es saber dónde está uno y no más allá y ni más acá. Yo sé dónde estoy, por lo tanto no me van a aceptar. Me dijo, eso lo vamos a ver. A los poquitos días viene el embajador con cara triste y me dijo, Andrés, le voy a dar una mala noticia. En el Ateneo no te aceptaron. Cuando yo propuse tu nombre para la conferencia dijeron, ¿y ese quién es? Pues claro, no me conocía. Aunque más o menos ya me habían visto por programas espectaculares con arañas y escorpiones, pero yo no era conocido, yo no tenía altura. Sí. Pero el embajador no se aguantó y habló con el príncipe Juan Carlos, que iba a ser rey de España, y la princesa Sofía. Eran príncipes todavía. Y el rey Juan Carlos, el príncipe Juan Carlos, que ha querido mucho a Colombia y lo ha demostrado varias veces, no hay tiempo aquí de contarlo. Entonces le dijo, no se preocupe,
Sí. El príncipe habló con el Ateneo y obviamente me aceptaron. Bueno, hablé, me mandaron llamar y entonces la encargada del aula de literatura hispanoamericana me llamó y me dijo: Andrés, la conferencia debe durar 45 minutos y usted tiene que ir con corbata. Le dije: lo siento mucho, era una gran novelista, se me escapa el nombre ahora, tal vez me acuerdo. Le dije: lo siento mucho, yo en 45 minutos no he dicho nada, mínimo 2 horas. Y en segundo lugar, nunca me pongo corbata. Me dijo: Andrés, lo siento mucho, tiene que, si va a dictar conferencia, tiene que ser con corbata. Y el Sí. embajador me dijo: Andrés, por favor, es muy importante, mire que los 50 años de la vorágine, usted charla muy bueno, bla, 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 bla. Le dije, además, me dijo: es que además las conferencias no pueden pasar de 45 minutos, sea el que sea, además van a asistir los reyes, o sea, los príncipes, y después de eso ellos están ocupados y entonces no pueden quedarse más. Yo Sí. dije: bueno, lo que sea. Bien, llegué con tiempo. Recordemos que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Así Llegué al es. Ateneo de Madrid, creo que era a las 7 de la noche, el 24 de noviembre de 1974. Llegué faltando como 20 minutos o 25 para las 7 y traté de entrar y no me dejaron. Me Ya. dijo el portero, el ujier, me dijo: señor, la corbata. Le dije: ay, déjeme entrar, yo llevaba un buzo cuello de tortuga. Me dijo, le dije: déjeme entrar, mire que yo soy colombiano y un conferenciante colombiano va a hablar, allá dice conferenciante. Me dijo: no puede entrar, señor, porque no tiene corbata. Yo me quedé ahí. Dije: voy a hacer el show aquí. El show de la tita y la caramelo, como decía mi hermano Eduardo Romero, el gran alpinista. Bueno, me quedé ahí y en esa llegó el príncipe Juan Carlos. Pasó a 2 metros de lado, frente a mí, y yo le dije: Alteza, buenas noches. No me contestó el saludo. Detrás pasó la princesa Sofía, la reina. Alteza, buenas noches. No me contestó el saludo. Luego vino el presidente de gobierno, Carlos Arias. La ETA ya había matado al almirante Carrero Blanco, que iba a suceder a Franco, y el que iba a ser presidente después de que muriera Franco, que Franco ya estaba así, todo viejo, enfermo. El presidente Carlos Arias, le dije: señor presidente, buenas noches. No me contestó el saludo. Después venía Dámaso Alonso, secretario, gran poeta y secretario de la Real Academia Española. Le dije: don Dámaso, buenas noches. No me contestó el saludo. Y después venía el embajador de Colombia, Lalo Lloreda, y yo no lo saludé porque era sordo. Entonces, ¿para qué iba a perder el saludo? Era Yo tiempo dije: perdido. maldita sea, esta gente yo la saludé con mucho respeto y me acordé del mayor filósofo, del mayor filósofo latinoamericano, José Alfredo Jiménez, que dice en una ranchera: qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Yo dije: me la pagan, me la pagan. Bueno, resulta que el Ateneo eso era muy estricto. Sonó el timbre y cuando sonaba el timbre no entraba nadie más. Sonó el timbre, no entró nadie más y la calle, que se llama Calle del Prado, llena de todos los carros de los diplomáticos, del carro del rey, del príncipe, los escoltas y todo, y yo ahí en la puerta. Y venía Marta Portal, ya me acordé, la novelista famosa. Sí. Venía Marta Portal zapateando como española que zapateaba sobre el piso de madera, y como los españoles que son fuertes y recios, y venía hablando en voz alta. Este gilipollas, decía casi, este gilipollas, Dios mío, no vuelva a contratar sudamericanos, estos sudacas me hacen quedar mal. Sus altezas es este señor que no llega. Bueno, llegó y le dijo a Lugier, al portero, y el conferenciante dijo: no está, señora. Y ahí yo viéndola ahí, porque yo estaba en la puerta, le dijo: Dios mío, este señor. Voltea a mirar y me dice: don Andrés, ¿por qué no entra? Y le dije: porque no me dejan entrar. Siga. Y el portero dice: no entra, señora, porque no tiene corbata. Me dice: Andrés, pero yo te dije lo de corbata. Le dije: ay, señora, vamos a hacer un problema. Pues entonces no hay conferencia, es que yo tengo un problema aquí, no puedo usar corbata porque me... Siga, y el portero no. Decía Marta Portal: siga, y el portero no. Al final dijo ella: bueno, apuntemos ahí, yo me hago responsable. Y entramos. Sí. Cuando entré a la sala, que estaba llena, se oyó un murmullo.
Yo no sé si era porque yo estaba sin corbata o por lo maleducado de llegar tarde. Imagínense los reyes esperando y todo el mundo, el cuerpo Esperando. diplomático. Entonces me presentaron el embajador de Colombia de mala gana, Marta Portal de mala gana, se notaba, estaban bravos conmigo. Y yo comencé sin hablar nada ni saludar a nadie, nada comencé. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones de tu ramajes como inmensa bóveda siempre están sobre mi cabeza entre mi aspiración y el cielo claro que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tu laberinto los reflejos del astro que empurpuran las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Tú eres la catedral de la pesadumbre, etcétera, etcétera. Yo no voy a contar toda la vorágine aquí. Y resulta que Gracias. cuando terminé me aplaudieron y eso cambió, el escenario cambió y toda la vaina. Que no podía hablar sino 45 minutos. ¡Ah! 2 horas y media. Inmodestias pendejas aparte, prácticamente es la única conferencia que yo he preparado. Y lo digo porque si me llaman a hablar de lo que sé, no necesito preparar. Pero si me llaman a hablar de la maternidad de las ostras, no voy. Pero si me dan 10 millones, pues me la aprendo de memoria y voy. Pero entonces aquí, ¿qué preparé? Yo dije, vamos a ver, porque en el Ateneo, cuando llegaban los 45 minutos, sonaba el timbre. Y ahí, si usted estaba diciendo, es que la situación de ¡pum! No se supo si era España o será que había que cortar, porque eso era así, porque era Franco. Sí. Entonces yo preparé en mi habitación varias veces mirando el reloj, miraba y preparé un pasaje en que las hormigas que se llaman las tambochas, según la vorágine, devoran a los seres humanos. Entonces yo la preparé de modo que cuando el timbre sonara a los 45 minutos, las tambochas fueran a devorar a los seres humanos y dije, a ver qué pasa. Entonces cuando yo miraba el reloj y dije, este es el momento preciso, dije, Altezas, ahora yo había recitado varios pasajes, ahora el pasaje más emocionante que las hormigas devoran a los seres humanos. Amaneció. La ansiedad que los sostenía les asentó en el rostro la mueca trágica, magros, febricitantes, los ojos enrojecidos y los pulsos trémulos se dieron a esperar a que saliera el sol. La actitud de aquellos dementes bajo los árboles infundía miedo, olvidaron el sonreír y cuando pensaban en la sonrisa les pensaba la boca, les pensaba en la boca un rito, ay, cómo se me olvidó. Y cuando pensaba, ay, Dios mío, me asusté. Amaneció la ansiedad con los sostenía, les asentó en el rostro la mueca trágica, magros, febricitantes, los ojos enrojecidos, los pulsos trémulos, se dieron a esperar a que saliera el sol. La actitud de aquellos mentes bajo los árboles infundía miedo, olvidaron el sonreír y cuando pensaban en la sonrisa desplegaba la boca un rictus fanático, recelaron del cielo que no se divisaba por ninguna parte. Lentamente empezó a llover, nadie dijo nada, pero se miraron y se comprendieron. Decididos a regresar, moviéndose por el rastro del día anterior, por la orilla de una laguna donde sus señales desaparecían. Huellas en el barro eran pequeños pozos que se inundaban. Sin embargo, el rumbero cogió la pista gozando del más absoluto silencio, como hasta las 9 de la mañana, cuando entraron a unos chuscales de plebeya vegetación donde ocurría un fenómeno singular. Tropas de conejos y de guatines dóciles o atontados se las metían por entre las piedras como buscando refugio. Momento después, un grave rumor como de lipas precipitadas se sentía venir por la inmensidad. Santo Dios, las tambó. Uy, me sonó perfecto lo que yo había preparado. Santo Dios, las tambotas. Entonces yo paré. Ay, cómo no querer al rey de España, yo lo quiero mucho. Se levantó y me dijo, siga, siga, siga. Terminé la lectura, o sea, la recitación que dura 17 minutos. Seguía hablando, hablé 2 horas y media y al cabo de 2 horas y media, como soy tan fresco, dije, Altezas, tengo ganas de ir al baño. Y se acabó la conferencia, bueno. Que se tenían que ir, hubo una copa.
Y en la copa estábamos ahí el grupito, todos los embajadores y todo lo demás allá. Y estábamos el grupito de la entrada que nos saludó. Trajeron la copa y entonces la entregaron a cada uno y Juan Carlos toma la copa y dijo, qué conferencia tan hermosa, es la conferencia más hermosa que he oído. Entonces yo tomé la copa, la hice frotar con la del rey y le dije, Alteza, a la entrada lo saludé y usted no me contestó el saludo. Luego a la reina, Alteza Sofía, luego al presidente del gobierno, luego a todos se pusieron colorados. A los pocos días un periódico publicó El colombiano que regañó a los reyes. Esa fue una de mis conferencias que más recuerdo. Andrés, maravilloso, muchas gracias. Memoria estupendo, qué maravilla escucharte recitar, la gente lo estaba extrañando. Qué privilegio, muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros y qué anécdota tan buena. ¿Eh? No, si quiere recito todo el libro gratis, no, mejor cómprenlo. Gracias, Andrés. Para los que no lo sabían, Andrés tiene una memoria privilegiada, se sabe de memoria totalmente, como lo pudieron observar y oír, La Vorágine y muchos otros libros de literatura colombiana. Muchas gracias, Andrés, maravilloso. Por favor, recuerden, los que tengan preguntas, hay un símbolo de interrogación ahí en sus pantallas, presiónenlo, digitan la pregunta y aquí se la podemos hacer a Andrés en vivo. Andrés, estábamos recordando también en cuanto a ese encuentro de animales, el de los cóndores en el camino al Puracé. Ya medio lo dijimos el otro día cuando conté, Sí. Y recordarte que la semana pasada habíamos hablado de un hierro que tuvo la revista Semana con los dueños del Hato La Aurora, con Nelson Barragán, porque publicaron un artículo en el que daban mérito de un fototrampeo a otra hacienda, a otro hato. Ya la revista Semana, gracias a la gestión de la gente también aquí que nos ayudó en el envío y todo esto, publicó un artículo diciendo, pues dándole los créditos que se merecen la familia del Hato La Aurora, reivindicando entonces las imágenes que ellos habían puesto para ellos, para el hato. Entonces eso ya quedó ahí también subsanado. Un saludo a Miguel Hernández, que entra desde Alemania, y a Ricardo Alfonso Delgado desde Barranquilla. Sigamos. Andrés, bueno, aquí nos preguntan también, hay una pregunta sobre tantos viajes que has hecho, porque has viajado a todos los países del mundo, y pues eso hace que uno pase también por aeropuertos X cantidad de veces al mes o a la semana. ¿Qué problemas o qué anécdotas has tenido en aeropuertos, Andrés? Y mucho más hoy que tantos añoran o añoramos viajar y no podemos ir al aeropuerto. Tampoco a la semana, no me haga viajar cada semana, hombre. Bueno, cada 15. He tenido cuatro problemitas en pasos de frontera. La primera vez que fui a Nepal, que es donde está el Everest, yo salía de Nueva Delhi a las 12 de la noche. Hacía poco había habido un problema con los kurdos, los famosos kurdos, perseguidos allá en el Oriente Medio, desde Turquía, etcétera, etcétera. Sí. Entonces la Interpol había declarado que cuanto kurdo se moviera por todos esos lados lo cogieran. Entonces en el aeropuerto, cuando me piden el pasaporte, yo lo muestro de Colombia y ahí dice que nació en Armenia. Y Armenia, pues, es la región del Asia Menor, por ahí se mueven los kurdos y por todo eso, y me agarraron. Más bravos se pusieron porque a mí me dio risa. Yo sabía que eso se iba a arreglar, pero me preocupaba era que de pronto perdía el viaje, el vuelo para Katmandú, la capital de Nepal. Y yo les decía, no, mire, ahí dice Armenia, Colombia, la tierra del café, no dice la tierra del café. Armenia es una ciudad de Colombia. No, qué problema. Al final hubo que llamar a la embajada y la embajada nos ayudó y así pude salir. Otro problema en el aeropuerto fue el del Perú, que con motivo de los 500 años del descubrimiento de América nos invitaron a unos periodistas. Llegamos al aeropuerto del Ezeiza, creo que se llama, no, de Jorge Chávez, creo que se llama el de Lima. Pasaron todos los compañeros y cuando pasé yo y vieron mi pasaporte, me agarró la policía. Me dio risa y se pusieron bravos, porque imagínense un policía que lo cogía a uno y uno muerto de risa. Yo sabía que eso se arreglaba. Parece que acusaban, decían que yo era un asesino y los compañeros me miraban y decían, no sabíamos que era asesino. ¿Con quién andábamos? ¿Con quién andábamos?
Miren el segundo apellido, y en efecto el segundo apellido me soltaron. Los otros dos, uno fue por tierra, en tren, y el otro fue en bus. El tren es Domodossola. Domodossola es un túnel de varios kilómetros que está al sur de Suiza y al norte de Italia. Todos los días obreros suizos tempranito van a trabajar al norte de Italia, en Milán, en Turín, en las fábricas de automóviles, se regresa por la tarde. Yo iba por ahí, entonces pasó el revisor mirando todo, ya conocía a todo el mundo y tal, y cuando me miró a mí me pidió el tiquete, yo se lo mostré, él me miró la cara de indio, le pareció raro, se llevó mi pasaporte y se demoró el tren, lo pararon y la gente estaba brava conmigo. Al final regresó y me dejó. Por la tarde regresé y otra vez el mismo señor cogió el pasaporte y los obreros que venían cansados ya me estaban insultando. Señor, esta mañana pasé por aquí. Y el otro fue en la frontera entre Suiza e Italia por el paso del Gran San Bernardo, por donde estuvo Napoleón. Ahí hay un museo y ahí hay un convento de monjes y ahí tienen unas perreras, los famosos perros San Bernardo. Esos perros grandotes, bonitos y bobos que no sirven para nada, porque dice que esos salvan en la nieve. Mentiras, esos perros los tienen ahí y los tienen bonitos, pero el perro que verdaderamente salva en la nieve son los pastores alemanes. Esos perritos bonitos San Bernardo llevan aquí un potecito y tal. Bueno, entonces me acerqué ahí y ahí está la frontera, al otro lado de Italia. Entonces, la questura, los policías italianos, la questura, me pidieron la documentación, les presté el pasaporte y se lo llevaron. Y se quedaron con él, y se quedaron con él. Y yo desesperado porque iba a perder el carro que me llevaba, me acerqué allá y entonces vi en la questura, en la policía, que miraban la fotografía mía y miraban una del Chacal, el famoso Chacal, un venezolano, Carlos Tilichi Ramírez, que había atentado contra De Gaulle y tenían la foto grande ahí. Y discutían en italiano y decían, se parece, no se parece, este señor es más negro, este es más indio, era yo, y la nariz como que no se parece. Al final se bajó un tipo y entonces me agarró de la nariz y me tiró duro, a ver si era falsa la nariz, y me dijo, excusa señor, y me dejaron ir. Por Dios. No, Andrés, increíble. Muy buena. Un saludo para todos los que se siguen conectando. John Bejarano aquí dice, Andrés es un ciudadano del mundo, un ciudadano consciente y responsable de la tierra con los pies olorosos a caminos. Un saludo para John. Aquí está saludando John Bejarano del grupo de los guías del colegio. John es uno de los que más sabe de medio ambiente de Colombia. Yo le pido a él que me indique, que me dé explicaciones, porque sabe mucho. También a Diego Castro, que es uno de los grandes guías que tenemos en el colegio. Y a todos los guías, a Wilfredo, a Pepe, a todos los demás. Sí, señor. Mira, qué bonito, un alumno de quinto C, se llama Diego Daza, de quinto C, te envía un saludo, Andrés, qué chévere que se conecten los niños. Pues gracias. Un saludo a Jessica Muñoz, que está en Zipaquirá también siguiéndonos, bienvenida, ya siempre súper pendiente aquí de la transmisión. Andrés, preguntas varias del público que nos está siguiendo. Recuerden, símbolo de interrogación, ahí en sus pantallas, le dan clic, digitan su pregunta y aquí nos llega. Ahora se me perdió esta que estaba haciendo, mira, ya está. Dice, ¿tuviste alguna experiencia con ranas venenosas? Sí, pero a ver, hace mucho tiempo yo coleccionaba artículos de prensa que salían y de cosas curiosas de animales, pero mucho tiempo, yo tal vez tendría 15 años, o sea, en el siglo antepasado. Y salió una noticia de un científico brasileño que había muerto porque había cogido una ranita cocoy, de esas que llamamos cocoy, o dendrobates, filobates de esas, y se había envenenado. Y la ranita la había cogido hacía 15 años. Entonces yo desde esa época me dije, bueno, pero si es que si son tan venenosas y mortales, ¿cómo así que? Pues yo he cogido varias ranitas muy bonitas en la selva del Chocó. Por ejemplo, cuando Juan Wilfredo Garzón, el gran guía del colegio, a que usted entrevistó aquí, y que atravesamos desde Bojayá, en ese tiempo no había ocurrido la tragedia, horizontalmente pasando toda la sierra de la montaña del Darién, y salimos al mar en una travesía dolorosa y épica y muy bonita. Cogíamos varias ranitas de esas.
Claro, hay que cogerlas con cuidadito, porque si usted les hace muy duro, de pronto echan el veneno. Pero sí, yo he encontrado varias ranitas y les he hecho fotos y he sabido después, en ese momento, o después mirando que han sido esas muy venenosas, pero no ha pasado nada. Definitivamente el peor de los animales es el hombre y algunos que andan en el Senado de la Sin duda, Andrés. República. Aquí nos preguntan, creo que es un exalumno, y dice, Andrés, ¿dónde resides actualmente? ¿Dónde vives? En Bogotá. En este momento, pues yo no, en este momento de cuarentena no estoy en el colegio, yo tengo habitación ahí, pero para la cuarentena me vine a la casa provincial aquí donde está la dirección de los hermanos, que está al terminar aquí el Parkway y ahí estamos en este momento pasando la cuarentena. Sí, señor. Qué bueno, Andresito. Muchas gracias a todos los que siguen preguntando. Nos preguntan, dicen, Andrés, que lo de la lista Schmidt, que se lo puedes aclarar un poquito mejor. Sí, un biólogo norteamericano de apellido Schmidt, muy curioso, hay gente para todo. Así como existe uno que ya murió, un norteamericano que se hizo morder de cuanta culebra venenosa hay, comenzando por culebritas de veneno suave y fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo, de modo que realmente su sangre era tenía un anticuerpo, era un antídoto. Sí. Y así viajó una vez a Brasil para salvar a un niño, le sacaron sangre a este señor y le pasaron al niño porque era un anticuerpo. Este señor quiso, hay gente para todo, saber en su propia sangre, como se dice, inanima bili, así se dice, sin anestesia, inanima bili, Sí. cuál era la picadura más dolorosa de los himenópteros. Los himenópteros son las hormigas, las avispas y las abejas. Y se hizo picar y se hizo picar y hasta que al final conceptuó que la más dolorosa es la hormiga conga, la llanabe, la ponera, Sí. que esta se encuentra en toda la selva americana y que es una hormiga negra de por ahí 2 centímetros, tiene a veces ciertos visos rojos y es una picadura supremamente dolorosa. Entonces, él da la lista solamente de los 4 últimos, creo que hasta 10 últimos más dolorosos, y se encuentra en internet buscando lista Schmidt insectos, hay que poner insecto porque hay otra lista Schmidt. Lista Schmidt, Schmidt es SCHMIDT, lista Schmidt insectos. Muchas gracias, Andrés. Por favor, busquen la lista y revisen. Andrés lo picó esa araña, perdón, esa hormiga. Ya lo contamos en una conversación anterior. Y Andrés, como si nada. Nosotros muy preocupados en la selva con Andrés, diciéndole que cómo estaba y tal. Y Andrés tranquilo decía, hombre, más bien caminen que se nos está haciendo tarde. Vamos. Así es, Andrés. Como si, Siempre un como rol. si, como si nada tampoco, como si Pues nada como si tampoco. nada para nosotros. Por dentro, Ah, claro, el dolor tuyo, impresionante, pero para nosotros sí. como si nada. Amigos, muchas gracias a todos los que se siguen conectando. Síganos Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook. Ahí vamos a estar publicando todas las salidas que tenemos próximas, las de Andrés también. Ahí nos pueden contactar. Un saludo muy especial para todos los guías. Los voy a nombrar porque generalmente no podemos hacerlo. Vamos a nombrarlos rápidamente. Andrés Morales, Diego Castro, Wilfredo Garzón, Giovanni Castro, que está en Fusa conectado, Beto Camargo, Daniel, que está en Chía, John Bejarano, Andrés Agames, Álvaro Triana y Francisco, los guías que estamos actualmente en el Colegio Champañado. Un abrazo gigante para todos, gracias a ellos también es posible este espacio. Andresito, muchas gracias siempre a ti también por tu tiempo. Francisco Murillo, Francisco Francisco Murillo, Murillo. sí. Sí, señor. ¿Qué dije yo? La embarré ahí. Francisco nomás, Francisco nomás. Francisco Murillo. Andresito, nos preguntan que si aún en estos días de confinamiento sigues haciendo ejercicio y que cómo lo Sí, haces. sí, aquí hay un aparato de esos que para caminar y para correr y ahí me subo y comienzo a darle vuelta, a correr y a caminar ahí si hago ejercicio, sí. Qué bueno, Hago qué bueno. ejercicio. Uh-huh. Andrés, hay una anécdota también que nos preguntaban la vez pasada Carlos Andrés desde Canadá y tiene que ver con unos diamantes. ¿De qué se trata esa anécdota, Andrés? ¿Cuántos minutos quedan? Nos quedan 15 minutos, hay tiempo suficiente. Es que todas las anécdotas mías son largas. Eso es lo rico. Estaba yo en la misma fecha, 28, 29 y 30 de septiembre del 73.
la misma fecha en la que me tocó servirle al Dalai Lama en Roma, de eso creo que ya hablamos. Sí. Entonces estaba yo en Roma, hacía mucho calor y estaba yo visitando la ciudad y me gusta mucho cuando visito estas ciudades que tienen mucho pasado, me gusta mucho hacerlo en verano fuerte, porque como hace mucho calor la gente le tiene miedo al calor y se pierde, entonces estoy yo solito visitando los monumentos y que me estorbo, porque Sí. para el calor y frío me he preparado, entonces no sufro. Estaba yo mirando ahí con un plano, cuando de pronto por un ángulo del Palatino apareció un señor muy elegante, muy bien vestido, parecía uno de los testigos de Jehová que siempre van muy elegantes y tal, y yo decía, con qué calor este señor así. Se acercó a mí y me dijo que si hablaba inglés, le dije, pues que un poquito. Me dijo, tranquilamente, yo me llamo tal y tal, Michael Brandon. Sí, Michael Brandon. Yo soy contrabandista de diamantes. Sí. Vengo de Sudáfrica, del Big Hole, que es donde es la mina más grande de diamantes. Ah. Voy para Estados Unidos. La policía me cogió y tengo que pagar, me hace falta $100 y si no, Ajá. no me dejan salir de aquí. Y Caramba. entonces me meten a la cárcel y no sé qué. Entonces me dijo, le vendo estos 2 diamantes por $100. Y los sacó. Ay, madre mía. Brillaban esos 2 diamantes bellísimos. Oh, Y yo por como Dios. soy paisa, si quiere yo como paisa lo engaño, pero a mí no me va a engañar. Como que por $100, 2 diamantes tallados bellísimos y tal, se los veía bien. Yo veía debajo de la mano de él, la mano del hermano Rodolfo, que nos enseñó en tercero de bachillerato, Sí. y entonces yo me acuerdo que sacó unos espejos grandes y les daba la vuelta así, claro, eso daba brillo, y decía, mire, hoy todo el mundo engaña, mire, ustedes saben que estos son espejos, y cualquiera dirá que son diamantes. Yo veía debajo de la mano de él, me imaginaba la mano del hermano Rodolfo, que había muerto hacía muchos años. Yo le Sí. dije que no. Me insistía, me insistía. Me acuerdo que me decía, I beg you, Mr. Andrews, se lo suplico, Mr. Andrews. Le dije, no, señor. Me dijo, a ver, ¿cuánto dinero tiene en el bolsillo? Le dije, $70. Me dijo, ¿no tiene más? Le dije, sí, en casa tengo $2,000. Me dijo, ¿dónde vive? En Eur. Me dijo, ¿cómo? Viviendo en Eur, donde yo estaba en ese momento. Sí. El barrio más elegante de Roma. Ok. ¿Cómo así que no tiene dinero? Ah, entonces fue cuando le dije, ¿dónde vive? Me dijo primero, le dije en Eur. ¿Y cómo viviendo en Eur no tiene dinero? Le dije, en casa tengo $2,000. Y me dijo, ah, muy bien, mire, le doy un diamante, Sí. deme los $70, vaya a la casa, trae el resto y aquí y le doy el otro diamante y usted me da los $30. Yo dije, Sí. a mí no me engaña, a mí no me engaña. Le dije, no señor, lo siento mucho. Me pasó una tarjetica donde dice Michael Brandon, 6º piso del hotel más importante y más icónico de Nueva York y de Estados Unidos, Waldorf Astoria Hotel de Nueva York, el Ok. más famoso hotel de Nueva York. Yo dije, Sí. vea, estos atracadores y ladrones le dan a uno hasta la tarjeta de dónde están, vea cómo se diferencia esto de Colombia. Le dije, definitivamente no, y no se puso bravo, si hubiera sido en Colombia me insultaba el otro, y dijo, no, bueno, gracias, y se iba ya a ir, cuando por el otro lado de la plaza, por el otro ángulo, aparece otro señor igualmente vestido así completo, vestido completo con ese calor, y ya viejito, con canas y tal. Ya. Y entonces Michael Brandon se dirigió a él y le dijo que si hablaba inglés, él dijo que no. Entonces me dijo a mí que si hablaba italiano, le dije que sí. Me dijo que si quería servir de intérprete, le dije que con mucho gusto. Entonces sacó los diamantes y se los ofreció al viejito. Ujú. Y el viejito se abrió tamaños ojos. Entonces los cogió, tenía un maletín con clave, puso el maletín en el suelo, le hizo la clave así, sacó una lupa y Sí. la puso así y miró los diamantes y dijo, son auténticos, señores, son auténticos. Y yo le dije, pues si son auténticos, cómprelos.
Pero yo ahí mismo pensé, estos son esos colombianos que lo atracan a uno, el de la bolita, el de la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está Sí. la bolita? ¿Dónde está la Y bolita? después, Y libre, por entonces, allá. claro, y este viene aquí a colaborarle y a hacerme caer. Y le dije, no, pues si son auténticos. ¿No? Y entonces le ofreció y él dijo que no llevaba dinero y entonces el otro le dijo, pues vaya al banco, el otro dijo, pues es un domingo. Total, se fueron los dos y yo no sé cómo arreglar. Ok. Mucho tiempo después, cómo sigue? Frente al pelotón de fusilamiento. Mucho tiempo después, muchos años después, estando yo en Suiza, me invitaba Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ENIT, me invitaba a recorrer Suiza, Italia. Y yo estaba en Suiza, entonces pasé por el norte y dije, porque es que el viejito me Sí. pasó una tarjeta también que decía Luigi Morosini, geólogo, vía Piatole 7 Torino. Yo dije, maldita sea, me da el nombre, me da la dirección y todo, vea estos atracadores. Yo tenía la tarjeta y entonces pasé y fui a Turín y llegué a la calle 7 y sí existía la calle Piátola y me fue dando sustico. Toco yo en la puerta y sale el señor y me miró y me dijo, ay, usted es el de las arañas, hace poquito lo vi en televisión, había pasado programas míos. Y se Sí. acordó más y me dijo, usted fue el que no quiso comprar los diamantes. Me dijo, siga. Entramos y había un corredor y había en esas paredes cantidades de doctorados honoris causa. Parece Por- que era uno de los más importantes geólogos de Europa y de Italia. Y tenía todos los doctorados en geología. Viejito me atendió con mucho cariño y me dijo, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que usted se asustó y que pensó que lo íbamos a engañar. Nada, yo conseguí amigos como fuera, le di los $100 y poco después vendí los diamantes por $350,000. Y yo, ay, madre mía. No. Mucho Ok. tiempo después me invitaron en Estados Unidos a dictar unas conferencias sobre arañas y Sí. fui al hotel, al Waldorf. Y pregunté y me dijeron, sí, el señor vive aquí, pero no propiamente en el hotel, sino en las residencias. Igual que el Tequetama en Bogotá, que está el hotel y al lado de la residencia, es que es lo mismo. Pero él no está aquí. Él pasa mucho tiempo aquí, pero un tiempo se va a Sudáfrica y vuelve. Pero Sí. él sí se aloja aquí, entonces sí existía el tal señor y me perdí, Esa me platica se perdí, perdió. se perdí la plática. Me acordé de esto cuando Suiza me invitó, por allá Sí. por los años 74, que el gobierno suizo me quería y me invitaba mucho. El guía que me pusieron en Berna, que es una ciudad muy bella, andábamos recorriendo la ciudad, que es una ciudad porticada, cuando en Sí. esas vimos una cantidad de gente ahí y le pregunté qué es eso. Y me dijo, ese es un aparato que le dice a uno la personalidad. Estaban sacando las primeras computadoras de esas que eran tan grandes como un salón. Ok. Bueno, Sí. y entonces me dijo, y le dije yo, ¿y eso qué le da? Y me dijo, eso da dos cosas, la personalidad y la vida sexual íntima. Ah, caray. ¿Y usted quiere hacer algo de eso? Y le dije, pues, la personalidad. Pues porque ese tipo era muy amable conmigo. Yo veía que todo el mundo miraba su papel que le había salido y se lo mostraba al compañero y se reía. Y yo Sí. dije, no, pues si le pido la vida sexual íntima, de pronto me sale que yo soy el asesino de cuántas mujeres, que he violado 15,000 personas. Yo de dónde me sacan esas historias. No, 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 no. Que yo le pueda mostrar. Y bueno, y muy curioso, me dijeron, escriba su nombre aquí, pero no con rúbrica, sino simplemente el nombre y la fecha de nacimiento, Andrés Hurtado García, 8 de abril de 1941. Y Ok. metimos esto en unas tarjetas que se iban perforando. Y esa tarjeta entró con una cantidad y fue dando vueltas y al final salió solita y me entregaron un papel doble, así, lo tengo. Don Mauricio Soler, como que usted se llama Soler y yo Hurtado, Sí. eso muestra tal como yo soy. Oh, Me por quedé Dios. impactado. Dice, buena facilidad de palabra, bueno para ejercicio, bueno para escalar, bueno para la literatura, bueno para profesor, bastante inteligente, le gusta el ejercicio, le gusta el deporte, eh, muy amable, etcétera. Y dice, bueno para negocio de oro y plata.
y dice una cosa, desconfiado, nunca va a conseguir mucho dinero por ser desconfiado. Y entonces yo me acordé ahí, maldita sea, no va a conseguir mucho dinero por lo desconfiado. Cuando regresé a Colombia y en uno de los viajes al Chocó dije, voy a comprobar si soy bueno para el negocio de oro y plata, como me salió ahí. Sí. Entonces, estando en el Chocó, en esos pueblitos, llega la gente y trae su orito ahí y alguien lo pesa. Y pagaban en ese tiempo 4.000 pesos por un gramo de oro. Y yo dije, qué sencillo, le compro por 4.000. Aquí lo vendo, y en Bogotá lo vendo por 20.000. Sí, yo soy buen comerciante de oro y plata, total, no hice eso. ¿Algo Eso se me hace? pasó. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Algo se hace con eso? Pues sí, algo así, me perdí el negocio por Ah, desconfiado. Mm. Andresito, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos todavía. Gracias a todos los que siguen preguntando. Andrés, gracias por tus anécdotas. Hay un saludo aquí especial que me han pedido mucho que te haga por interno también. Y dice, desde el páramo más grande del mundo, Sumapaz, te saluda el primo Jairo Andrés. Hola, primo. Hoy estaba pensando en ti porque te perdiste y no volviste a aparecerte. ¿Qué hubo? ¿Qué estás haciendo? Aparécete, por Dios. Un saludo muy grande. Andrés, y Violeta desde España dice que para cuándo la visita a los bosques en otoño. Violeta, para empezar, hoy tu presidente acaba de decir que los que lleguen a España tienen que quedarse 14 días en cuarentena sin salir de casa. De modo que voy 14 días, regreso a Colombia, me toca encerrarme 14 días otra vez sin hacer nada, y entonces yo no sé si se abren las cosas y si quitan esos 14 días de cuarentena y si se arreglan las cosas, pues sería para octubre. De verdad he pensado mucho octubre, noviembre en los bosques de Irati y también ir con vosotros a San Juan de Garechuleji, ¿cómo es que se llama esa ermita tan linda que hay allá? Escribe el nombre, dímelo por ahí. Garechulachegui, ¿cómo es? Esa Garechua, ermita que está por ahí está bueno, el nombre. si nos escucha y nos escribe. Aquí te envían muchos saludos todos, Andrés, Milena, la profe Mili del colegio. Mira, Violeta dice que sin Milenita, problema te encierras Milenita, con tórtola. gracias. ¿Cómo? Violeta dice que sin problema te encierras con tórtola y vino blanco. Ay, qué rico, qué rico. No me pongo en la tentación. Gracias. Recuerden todos, este jueves a las 6 p.m. aquí también por Mao-Soler en Instagram, vamos a estar charlando con Sebastián Álvaro, creador y director de Al Filo de lo Imposible. Esperamos también, ojalá, poder tener a Juan José Sebastián próximamente, pero este jueves vamos con Sebastián Álvaro, así que estén muy pendientes, 6 de la tarde, una conversación bien amena. Mira, Violeta dice que es el bosque Gasteluatze. ¿Cómo? Gasteluatze. Sí, Gasterulache, una cosa así. Y Ok, es el bosque de Irati, sí, San Juan de Gasterulache. ok. Es una ermita muy bonita. Y hay que oír aquí, tienes que contratar, entre comillas, a Juanjo San Sebastián para hablar con él aquí. Por supuesto, Andrés, y le vamos a enviar la invitación y ellos siempre muy atentos con nosotros atendiendo este llamado. Andrés, muchas preguntas de la gente que vamos a ir anotando para la próxima. Nos quedan solo 2 minuticos. Sobre todo nos piden que aquí rápidamente cuál es el pasaje más hermoso de la vorágine, pero quieren que lo reciten. Entonces dejémoslo pendiente para dentro de 8 días. Exactamente. Dentro de 8 días lo recitamos. Listo, Andresito. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. A todos los que se conectaron, gracias. Este jueves 6 de la tarde con Sebastián Álvaro y el próximo martes nuestra cita acostumbrada aquí con Andrés, que siempre nos da un poco de su tiempo para compartir sus historias, sus aventuras, el amor grande por la naturaleza y por Colombia. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Sebas, estoy hablando es con Mao. Mao, muchísimas gracias y a todos los que se han hecho presentes, un abrazo muy grande y los queremos mucho. Claro que sí, gracias a todos en todos los países los que se conectan. Recuerden Colombia Secreta Oficial en Instagram, ahí está el correo también para que nos contacten. Cuídense mucho, todos los que pueden quedarse en casa, háganlo, lávense las manos, cuiden a sus familias. Si tienen que salir, utilicen todas las medidas de protección, pero depende de todos que estemos bien y que salgamos pronto de este confinamiento. Gracias por su tiempo, por escucharnos, por cumplir esta cita. Lo único que queremos es acompañarlos y pasar un rato agradable en esta época de confinamiento. Violeta, qué gusto verte por acá. A todos en todos los países, gracias. Saludos y besos a todos. Abrazos para todos en la distancia.
Abrazos, gracias. Jueves 6 de la tarde, martes 6 de la tarde con Andrés. Lávense las manos, gracias a todos. Hasta luego, buena noche.